Hola, hola, mis queridísimos adictos al salseo turco, bienvenidos de nuevo a su canal favorito, donde les traemos todas las noticias, rumores y exclusivas del mundo del espectáculo otomano. Hoy tenemos una bomba que va a hacer temblar los cimientos de la farándula turca, una noticia que nadie, absolutamente nadie, esperaba. Prepárense porque lo que les vamos a contar hoy es digno de un guión de novela. Sí, lo adivinaron. Vamos a hablar de Demet Özdemir y Can Yaman. Antes de que empecemos con este chismecito jugoso, como siempre, les quiero recordar que la mejor forma de apoyar nuestro trabajo es suscribiéndose al canal y activando la campanita para que no se pierdan ni una sola de nuestras actualizaciones. Recuerden, ustedes son el motor de este canal y sin su apoyo nada de esto sería posible. Así que manitos arriba y a suscribirse. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. ¿Se acuerdan de aquellos días de gloria, de la química explosiva que irradiaban Demet Özdemir y Can Yaman en la exitosísima serie Erkenci Kuş o Pájaro Soñador? Uf. Aquellos tiempos en los que el amor traspasaba la pantalla y nos hacían creer que Can y Sanem eran reales, que el romance era posible, que el amor verdadero existía. Sus miradas, sus sonrisas, sus escenas llenas de pasión. ¡Ay, qué tiempos aquellos! Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, lo que parecía un cuento de hadas, pronto se convirtió en una tormenta de rumores, indirectas y, lo que es peor, un distanciamiento que parecía irreconciliable. Durante mucho tiempo se especuló sobre las razones de su ruptura. Que si celos profesionales, que si egos inflados, que si diferencias irreconciliables. Las teorías eran miles y cada cual más jugosa que la anterior. Ambos, Demet y Can, guardaron silencio alimentando aún más la especulación y el morbo de sus fans. La relación, o mejor dicho, la no relación entre ambos, se convirtió en un tema tabú. Era como si mencionar sus nombres juntos fuera una ofensa, una provocación, un acto de rebeldía. Era como si un fantasma del pasado rondara cada alfombra roja, cada entrevista individual, cada proyecto que emprendían por separado. La sombra de Erkenci Kuş era alargada, y la expectación por un reencuentro, una palabra, una señal, era constante. Luego Can Yaman decidió probar suerte en Italia, donde su popularidad explotó a niveles estratosféricos. Su imagen de galán turco conquistó el corazón de las italianas y se convirtió en un verdadero ícono de la moda y el estilo. Lo vimos en campañas publicitarias de Dolce & Gabbana, protagonizando series italianas y convirtiéndose en una figura omnipresente en revistas y programas de televisión. Era el príncipe turco que había conquistado Italia, un sueño hecho realidad para muchos. Pero incluso en medio de este éxito arrollador, las preguntas sobre su relación con Demet persistían. Los fans italianos, tan curiosos como los turcos, no dejaban de preguntarle sobre la actriz, sobre el pasado, sobre la posibilidad de un futuro juntos. Demet, por su parte, continuó su carrera en Turquía, protagonizando exitosas series y consolidándose como una de las actrices más queridas y respetadas del país. La vimos en Doğduğun Kaderindir, Tu hogar es tu destino, demostrando su versatilidad como actriz y alejándose del personaje más ligero de Sanem. Luego protagonizó Aşk Taktikleri, Tácticas de amor en Netflix, mostrando una faceta más moderna y empoderada. Demet se reinventaba constantemente buscando nuevos desafíos y consolidando su posición como una de las estrellas más brillantes de Turquía. Pero al igual que Can, también se enfrentaba constantemente a las preguntas sobre su pasado con él. Las entrevistas siempre terminaban tocando el tema, y las redes sociales eran un hervidero de comentarios y especulaciones. Parecía que cada uno había tomado su propio camino, dejando atrás el pasado y enfocándose en su futuro. Se construyeron nuevas vidas, se forjaron nuevas amistades, se encontraron nuevos amores. Can encontró el amor en Italia, aunque la relación no duró. Demet se casó con el cantante Oğuzhan Koç, una boda que fue un evento social en Turquía. Pero incluso en medio de estas nuevas relaciones, la sombra de Erkenci Kuş seguía presente. La magia que habían creado juntos era innegable, y la curiosidad del público sobre su relación era insaciable. Pero aquí viene la bomba. Justo cuando pensábamos que la página estaba definitivamente cerrada, que el hielo era impenetrable, que el rencor era eterno. ¡Bum! Demet Özdemir, la mismísima Demet Özdemir, ha perdonado a Can Yaman. Sí, lo que escucharon. Después de años de silencio, de distanciamiento, de rumores y especulaciones, Demet ha decidido dejar atrás el pasado y extender una rama de olivo a Can. ¿Cómo lo sabemos? ¿Qué pruebas tenemos?
Bueno, agárrense porque la historia es digna de una novela turca. Todo comenzó hace unas semanas, cuando Can Yaman regresó a Turquía para participar en un proyecto benéfico. Su visita causó revuelo en la prensa y en las redes sociales. Todos se preguntaban si habría un reencuentro con Demet, si se cruzarían en algún evento, si se dirigirían la palabra. La tensión era palpable, la expectación era máxima. Los paparazzi se apostaron en las puertas de los hoteles, en los restaurantes de moda, en todos los lugares donde era posible que se cruzaran. Las redes sociales estaban en ebullición, con hashtags como #Can Demet reencuentro y #Erkencikus Forever trending topics durante días. La prensa rosa turca estaba viviendo su momento de gloria, alimentando la expectación y el morbo del público. Y entonces sucedió lo impensable. No fue un encuentro público, no fue una foto filtrada, no fue un comunicado de prensa. Fue algo mucho más discreto, mucho más personal. Fuentes cercanas a Demet Özdemir revelaron que la actriz se puso en contacto con Can Yaman a través de un amigo en común. Este amigo, cuyo nombre mantenemos en el anonimato para proteger su privacidad, ha sido un confidente tanto de Demet como de Can durante años. Él fue el puente que permitió que se comunicaran, el mensajero que transmitió los sentimientos y las intenciones de ambos. Al parecer, Demet sintió la necesidad de hablar con Can, de aclarar malentendidos, de cerrar heridas. No se sabe con exactitud el contenido de la conversación, pero se dice que fue una charla sincera, emotiva y liberadora. Ambos pudieron expresar sus sentimientos, sus frustraciones y sus arrepentimientos. Fue una conversación que se había postergado durante años, una conversación que era necesaria para que ambos pudieran seguir adelante. Se rumorea que Demet le expresó a Can su arrepentimiento por la forma en que habían terminado las cosas, reconociendo que ambos habían cometido errores. Can, por su parte, le habría agradecido a Demet por haber sido parte de su vida y por haber creado juntos algo tan especial como Erkencikus. Ambos habrían reconocido que la presión mediática y las expectativas del público habían contribuido a su distanciamiento, y que quizás no habían sabido manejar la situación de la mejor manera. Pero, ojo. No piensen que se trata de un romance resurgiendo de las cenizas. No, no, no. Aquí no hay segundas oportunidades amorosas, al menos no por ahora. El perdón de Demet a Can no implica una reconciliación romántica, sino más bien un gesto de madurez, de comprensión y de respeto mutuo. Demet ha perdonado a Can por el bien de ambos, para poder cerrar un capítulo de sus vidas y seguir adelante sin rencores ni resentimientos. Actualmente Demet está enfocada en su matrimonio y en su carrera, y Can está concentrado en sus proyectos en Italia. Ambos están en momentos diferentes de sus vidas, y una reconciliación romántica no parece ser una opción viable en este momento. ¿Por qué Demet tomó esta decisión? ¿Qué la motivó a perdonar a Can después de tanto tiempo? Bueno, aquí entran en juego varios factores. En primer lugar, Demet ha madurado mucho en los últimos años. Ha aprendido a relativizar las cosas, a no aferrarse al pasado, a perdonar y a seguir adelante. Su matrimonio con Oğuzhan Koç, aunque desafortunadamente terminó en divorcio, le enseñó mucho sobre el amor, el compromiso y la importancia del perdón. En segundo lugar, Demet es una persona muy espiritual, que cree en el poder del perdón y en la importancia de la paz interior. Ha hablado abiertamente sobre su fe y sobre cómo la espiritualidad la ayuda a superar los momentos difíciles. Y en tercer lugar, Demet ha reconocido el talento y el carisma de Can, y ha admitido que ambos, como compañeros de trabajo, crearon algo mágico y especial en Erkencikus. Ella ha dicho en varias entrevistas que está orgullosa del trabajo que hicieron juntos y que siempre recordará esa etapa de su vida con cariño. El perdón de Demet a Can ha generado una ola de reacciones en las redes sociales. Algunos fans celebran la noticia, aplaudiendo la madurez y la generosidad de Demet. Otros, en cambio, se muestran escépticos, dudando de la sinceridad del gesto y temiendo que se trate de una estrategia publicitaria. Y otros, por supuesto, siguen soñando con una reconciliación amorosa entre ambos. Los fans de Erkencikus son un grupo muy apasionado, y muchos de ellos nunca han perdido la esperanza de ver a Can y Demet juntos de nuevo. Pero independientemente de las opiniones y las expectativas de los demás, lo importante es que Demet y Can han dado un paso importante hacia la paz y la armonía. Han demostrado que es posible perdonar y seguir adelante, incluso después de haber vivido momentos difíciles y dolorosos. Han dado un ejemplo de madurez y de superación personal que merece ser reconocido y valorado.
Ahora bien, ¿qué significa este perdón para el futuro de Demet y Can? ¿Volverán a trabajar juntos? ¿Se convertirán en amigos? ¿O simplemente seguirán sus caminos por separado? La verdad es que nadie lo sabe. El futuro es incierto y todo puede pasar. Pero lo que sí sabemos es que ambos se han aprendido una valiosa lección sobre el perdón, la amistad y el respeto mutuo. Y eso en sí mismo es un gran logro. La puerta para un futuro reencuentro profesional ha quedado abierta, aunque no hay planes concretos en este momento. Y hablando de logros, no podemos dejar de mencionar los proyectos actuales de Demet y Can. Demet está arrasando con su nueva serie, **Farah, mi nombre es Farah, **, donde interpreta a una mujer iraní que vive ilegalmente en Estambul y lucha por proteger a su hijo. Su actuación ha sido aclamada por la crítica y el público, y la serie se ha convertido en un éxito rotundo. Demet demuestra una vez más su talento y versatilidad como actriz, interpretando un personaje complejo y conmovedor. Por su parte, Can sigue triunfando en Italia, donde está preparando **El Turco **, una serie para Disney y que lo consolida como una estrella internacional. Su popularidad no deja de crecer y se ha convertido en un verdadero embajador de la cultura turca en el mundo. Can está trabajando arduamente para perfeccionar su italiano y para ofrecer una actuación convincente en su nuevo proyecto. Así que, como ven, Demet y Can están en un buen momento de sus vidas, tanto a nivel personal como profesional. Han superado obstáculos, han aprendido lecciones y han seguido adelante con valentía y determinación. Y ahora, con el perdón de Demet a Can, han cerrado un capítulo de sus vidas y se han abierto a nuevas oportunidades y posibilidades. En resumen, la noticia del perdón de Demet Özdemir a Can Yaman es una bomba que ha sacudido el mundo del espectáculo turco. Un gesto de madurez, de comprensión y de respeto mutuo que demuestra que es posible perdonar y seguir adelante, incluso después de haber vivido momentos difíciles y dolorosos. Una historia que nos enseña que el rencor no conduce a nada bueno y que el perdón es el camino hacia la paz interior y la felicidad. Esta noticia no solo es importante para ellos, sino que también envía un mensaje positivo a sus fans y a la sociedad en general. Demuestra que es posible superar las diferencias y que el perdón puede ser un camino hacia la reconciliación. Ahora, mis queridos adictos al salseo turco, queremos saber su opinión. ¿Qué les parece el perdón de Demet a Can? ¿Creen que es sincero? ¿Les gustaría verlos trabajar juntos de nuevo? Dejen sus comentarios abajo, queremos saber qué piensan. Queremos leer sus teorías, sus expectativas y sus opiniones más sinceras. Y antes de despedirnos, queremos agradecerles por estar siempre ahí, apoyando nuestro trabajo y compartiendo su pasión por el mundo del espectáculo turco. Recuerden que sin su apoyo, nada de esto sería posible. Ustedes son la razón por la que hacemos esto. Así que no se olviden de darle like a este vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ni una sola de nuestras actualizaciones. Recuerden activar la campanita para que les notifique cuando subamos un nuevo vídeo. Los queremos mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, el salseo turco nunca se detiene, así que manténganse conectados para más noticias, rumores y exclusivas. Hasta la próxima.